Ya estamos al aire. Es la 1:37 p.m. Ya estamos de regreso en la segunda emisión de Imagen Informativa. Y pues estoy revisando aquí los comentarios de muchos radioescuchas. Y bueno, Jaime Arias creo que me pregunta con mucha razón si Cuauhtémoc Blanco no era elegible para presidente municipal, entonces ¿por qué el INE le permitió ser candidato? Y bueno, justamente tenemos en la línea telefónica a Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Hola Arturo, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Bueno, dimos información desde el principio del programa sobre la situación legal de Cuauhtémoc Blanco y pues me parece muy pertinente la pregunta de nuestro radioescucha Jaime Arias. Cuéntanos por qué llegó a ser candidato, por qué se aceptó su registro si lo que presentó pues fueron documentos que pudieron haber sido falsificados o no tenía la información completa respecto de su elegibilidad para ser candidato, Arturo. Ok, a ver, mira, el primer punto que es importante establecer con nuestro auditorio es que el proceso de registro de candidatos corresponde en las elecciones locales, como es el caso, al Instituto Local Electoral, en este caso el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Lo que hace este instituto es recibir las solicitudes de registro con la documentación correspondiente y se hace una revisión de los documentos presentados y se define si procede o no el registro. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana concluyó que sí procedía el registro y así lo hizo, por lo tanto era candidato. Sin embargo, cuando esto ocurre, es muy factible que algún partido o otro contrincante o otro candidato impugne un registro ante los tribunales, cosa que ocurrió, lo hizo el PRD, sin embargo, lo hizo tardíamente, y entonces el Tribunal Electoral de Morelos decretó que no había procedencia de la impugnación en virtud de que había llegado extemporáneamente. Y eso, en consecuencia, quedó firme la candidatura de Cuauhtémoc Blanco. Posteriormente viene la elección, posteriormente viene todos ya los procesos, gana Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, y entonces era el segundo momento posible en el que alguien podría haber impugnado otra vez la candidatura y haber argumentado que no era elegible. Sin embargo, ya nadie lo hizo. Hubo otras impugnaciones que tenían que ver con la validez de la elección, gastos de campaña, otras cuestiones, y esas impugnaciones fueron confirmadas en todo caso por los tribunales electorales. En consecuencia, pues ya nadie reparó en la elegibilidad. Posteriormente, ya fuera de todo el ámbito electoral, ya fuera de toda la historia electoral, por cuestiones políticas vienen problemas ahí entre Cuauhtémoc y el partido que lo postuló, y vienen otros debates políticos, y es cuando entonces empieza a aparecer este asunto de que no era elegible. Pero este asunto ya había quedado firme en términos legales porque nadie protestó en el momento procesal oportuno, como dicen los abogados, y en consecuencia por eso fue candidato y por eso prosperó su presidencia municipal. La pregunta es entonces, si ahora nos encontramos con que no era elegible, ¿quién resuelve? Bueno, el caso, para hacerlo breve, está ahorita todavía en la Corte, la Suprema Corte, que tiene que resolver qué ocurre cuando este tipo de situaciones se presentan, porque si bien quedó firme electoralmente, sí hay una irregularidad, y la Corte tiene que decirnos qué es lo que va a ocurrir. Ahora, dime, adelante, por favor. Al mismo tiempo, lo que ocurrió en estos últimos días es que la Cámara de Diputados inicia un procedimiento completamente distinto de juicio político, que es lo que ha generado el debate el día de hoy. Un juicio político que obviamente no tiene que ver con lo electoral. El juicio político no tiene que ver con que sea elegible o no. Este tiene que ver con su administración, si está gobernando bien o no, y si lo que ha hecho como gobernante es correcto o no, y si es correcto, pues bien, y si no es correcto, ¿qué procede? Ese es el juicio político que está ahorita en curso,
y que se aprobó darle entrada el día de ayer en el Congreso de Morelos, y que seguramente pues empezará un procedimiento en donde se tiene que dar vista al propio Cuauhtémoc Blanco para que alegue lo que a su derecho convenga, y posteriormente resolverá el Congreso local. Pero esta última parte ya no tiene ningún elemento electoral, y en toda esta historia pues el INE solamente es un observador, porque no tenemos participación directa en ninguno de estos procesos. Es decir que, para resumir el tema, el Congreso de Morelos ha hecho dos procedimientos diferentes, uno de los cuales fue frenado por una suspensión otorgada por la Suprema Corte, y otro proceso diferente, que es el de juicio político, en el que no se puede obtener ningún tipo de amparo. Así es, tienes toda la razón. Sin embargo, el juicio político sí requiere que se le dé vista al afectado, al indiciado, digamos, ¿sí?, que él alegue lo que a su derecho convenga. Supongo que procederán así, de acuerdo con la propia ley, los legisladores de Morelos, y ese juicio pues ya tiene una dinámica. Tú que tienes una larga experiencia en asuntos electorales, Arturo, ¿conoces algún antecedente como este, en el que por la vía del juicio político, pues, yo sé que tú bien lo dices, no es propiamente la cuestión electoral lo que se está juzgando aquí, pero finalmente fue otra forma de entrarle a un tema que tiene en su raíz un problema de elegibilidad? Sí, a ver, lo que sí ha ocurrido es que cuando nosotros en el IFE hace años registramos candidatos, alguien argumentara que no era elegible alguno de los candidatos, y en algunos casos se ganó porque se comprobó que no tenía o la residencia o los años de residencia en el país o en el estado, o otro tipo de situaciones. Eso sí ha ocurrido, y el tribunal confirma, y en consecuencia lo que se le pide al partido es que sustituya al candidato, y no hay ningún problema. Recuerdo mucho el caso en el IEDF, cuando Leonardo Valdés era el consejero ahí, que se presentó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y se argumentaba que no era elegible porque no había nacido en la Ciudad de México y no tenía el tiempo de residencia aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que se resolvió por 4-3, ¿verdad?, en el tribunal local. Exactamente, entre ellos, Leonardo Valdés votó en contra de darle el registro, pero la mayoría del consejo en aquel entonces pues le dio el registro al candidato. Seguramente se impugnó, y las salas del tribunal confirmaron la candidatura. Esto ha ocurrido. Ahora bien, juicios políticos son una historia completamente distinta, estoy de acuerdo. No pueden ser en relación a cómo fue electo. No son ya directamente por su gestión, actos como gobernante. De acuerdo. A lo que voy es que personas que ya están ejerciendo el cargo de elección popular han sido destituidas, digamos, por problemas de elegibilidad. No, sería la primera vez que esto ocurre por la vía del juicio político, que es otra cosa. Tú ya lo dices. Exactamente. Y no porque hay un principio legal en materia electoral, que es la de los actos. Hubo el momento procesal oportuno para haber alegado la ilegibilidad. Y ese plazo pasó y no se impugnó eso, pues queda firme, como dicen los abogados. Entonces ya ese argumento ya no sería válido, y yo asumo que por eso mismo la Cámara de Diputados inicia el procedimiento, pero ya no nos toca a nosotros de los tribunales electorales, y fue a dar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Morelos y de Cuauhtémoc Blanco. Pero no hay forma. Vamos a ver qué dice la Corte, si todavía se pronuncia, porque se podría quedar sin materia el caso si la Cámara de Diputados decide dejar válido el juicio político contra Cuauhtémoc. Entonces la Corte se queda sin materia, ya no tiene que juzgar, porque ya no hay que juzgar. Bueno, pues pero no hay casos similares. Así que pues queda muy claro este asunto. ¿Por qué fue candidato a pesar de no cumplir, de acuerdo con quienes así lo afirman, con los requisitos? Porque el PRD primero impugnó, lo hizo tardíamente, y luego, cuando una vez elegido se podía impugnar, nadie lo impugnó,
Y bueno, pues así llegamos a esta historia. Arturo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Pascal, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias, muy amable. Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Pues ahí tiene usted, así que estamos en espera de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que tiene 15 integrantes con voto, de los cuales se requiere que 9 sesionen, pues decida si avala la decisión la decisión del Congreso local de destituir por la vía del juicio político a Cuauhtémoc Blanco. Vamos a estar siguiendo esta historia.